Buenos días a todos, a todas, bienvenidos a un nuevo programa del segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción acá en la radio de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy nos acompaña, voy a leer el nombre para decirlo bien, Juan Carlos Angelomé. Se ríe porque es viejo conocido de la radio, viejo conocido de la escuela, profesor prácticamente fundador de la Escuela de Gestión, del equipo más antiguo, del primer curso que se llamaba Jefatura de Obras, luego se fue transformando con distintos nombres y hoy ese curso es Gestión y Producción de Obras, que dio pie a una carrera de posgrado con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y un montón de actividades distintas que hace Juan Carlos, tanto aquí en la Escuela de Gestión, en materia de capacitación y investigación, como obviamente también en el área de pensamiento estratégico de la Cámara, con distintas publicaciones ahí vinculadas a ambiente, sostenibilidad, desarrollo sustentable, etc. Y producción y gestión, como dijiste. Bien, ¿cómo andas, Juan Carlos? Bien, muy bien, Sebas. Ya nos vimos varias veces hoy, sí, estamos simulando para la fama, con el público. Juan, hoy te invitamos a conversar sobre un tema que es una de tus áreas de trabajo particular, que es la dirección de obra. ¿Qué es la dirección de obra? Qué buena pregunta, sí, el primer tiro. La dirección de obra es uno de los roles profesionales reconocidos por los colegios profesionales en el ámbito nacional, que podríamos definirlo como el responsable de parte del comitente que la obra cumpla con la calidad pactada. Cuando hablamos de calidad pactada hablamos de tres cositas, ni más ni menos. La calidad del objeto, la calidad del plazo y la calidad del precio acordados entre proyectista y comitente, cliente para el común de la gente. Ese acuerdo, que es anterior a la intervención de un director de obra, tiene como resultado un proyecto que tiene un tiempo y que tiene un plazo. Acordado eso, aparece la nueva figura que es el constructor. El director de obra entonces lo que hace es el nexo entre el comitente y el constructor para que se logre el objetivo planteado en el proyecto. O sea, cuida los intereses del cliente y que la obra quede tal cual como el cliente la concibió con el proyectista. Incluyo siempre al cliente porque la obra es del cliente, no es ni del proyectista ni del director de obra. Ni del constructor. El cliente merece lo que... Exactamente. Entonces, eso es el gran esfuerzo. Estos son los objetivos, no significa que sean las herramientas. Bien, después vemos las herramientas. Vos mencionaste, palabra más, palabra menos, el tema del plazo o del precio, el tema del tiempo y el tema de la calidad, el alcance. Aquello que se quiere construir, ¿no? Exactamente. Justamente, creo que fue en el último programa de Radio de Cámara, lo pueden ver en el canal de YouTube, nos acompañaba Raúl de Lomusto, a quien conocés porque es profesor de la carrera de posgrado, y él, hablando de proyectos en general, hablaba de este triángulo de precio o costo, plazo o tiempo y alcance o calidad. O sea que la obra de construcción sigue siendo un proyecto. Es un proyecto. Parte del proyecto. Bueno, ahí empezamos con la semántica de qué es el proyecto. El proyecto para un arquitecto es una carpeta que tiene un montón de documentación. Y para un gestor de proyectos es un esfuerzo temporal para producir un bien. Sí, yo creo que la palabra justa sería la línea de tiempo. La línea de tiempo tiene tiempo y engrosamiento de conocimiento. El primer punto de partida de esa línea de tiempo es la documentación del proyecto, que es esto que puede ser discutido. Hay un documento que es el proyecto, que es un documento de carácter teórico, donde está dibujados los planos, descritas las especificaciones, establecido el cómputo y el presupuesto y un plan de tareas. Esto, a medida que avanza en su proceso y que se superan las distintas fases de este proceso, el proyecto va incrementándose. Entonces el proyecto más el precio de la empresa constructora, el proyecto, el precio de la empresa constructora, el plan de trabajo de la empresa constructora, la producción plena de la obra, la recepción provisoria, la recepción final y la recepción de la operación y mantenimiento. Esto, como verás, es un incremental de conocimientos y de capacidades. Es una verdadera cadena de valor. El primer punto es el proyecto, como vos decís bien y como podía Raúl plantear. De todos esos puntos, ¿no? Sí. ¿En cuáles entra con más fuerza o con menos el director de obra? En ninguno, no. Cuanto más lejos esté, mejor por el cliente. El punto de inicio de su tarea
es el comienzo de la obra o la adjudicación de la obra al constructor. Ya cuando vos antes decías producción plena, un poquitito antes. Un poquito antes de la producción plena se eligen los contratistas o los ejecutores y ahí tradicionalmente el director de obra inicia sus tareas. Es posible que el director de obra sea el mismo que el proyectista, ¿está? Entonces esto es como una continuidad. Cuando no es el mismo que el proyectista, cosa que cada vez es más común. Corregime, hay hoy por hoy una diferencia de contrato. El proyectista es una locación de producto, claro, o de obra, y la otra es una locación de servicios profesionales. Aunque sea Angelomé que hizo proyecto y después hace la dirección, sí, son dos papeles contractuales. La regularización te permite llevar un acuerdo específico de cada caso, pero el código establece una lógica que uno debería respetar. Después, como es un acuerdo entre partes, uno puede decir que hago la dirección de obra no por honorario, sino por una cuota mensual. Claro. O te hago el proyecto no por honorario, sino por un valor estimativo. Igual te cobro la dirección, pero te bonifico el proyecto. Vos vas a tributar en los colegios de acuerdo a lo que el colegio dice que vale. ¿Tá? Entonces, el director de obra, como decíamos, empieza su gran labor en ese momento, eligiendo el constructor o los constructores, y de ahí en adelante llevando adelante esta cuestión. ¿Vos reconocés que hay distintos estilos de dirección de obra? Hay distintos estilos para profesores, hay distintos estilos. ¿Cuáles serían, digamos? Si tuvieran que hacer, en vez de los... ¿Cuántos sombreros eran los de Bono? 7. 7. Bueno, los 7 sombreros del director. Qué lindo libro que vamos a sacar. Esto no es una entrevista, claro. sino es un brainstorming. 7. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es el director de obra presente. El que está en la obra y está presente a través de él o a través de personas. Eso sería, vamos a los extremos. El segundo es el director de obra ausente, que va poco y nada. Por control remoto. Por control remoto y va a certificar a fin de mes y ve cómo salieron las cosas. Esto es muy común en algunas obras del Estado, donde la dirección de obra cae en un organismo oficial que está sobrecargado de trabajo y produce como baches. El tercer modelo es el constante, que no es lo mismo que estar presente, que es el que... Presente no es lo mismo que constante. No, estar presente no significa que uno... la presencia no significa ningún tipo de actividad, solamente significa presencia. Claro, no está adverbiada. El presente sería como un sombrero, pero con una plumita del primero. ¿Tá? Entonces, el primero dijimos el presente, el segundo el ausente, que no tiene método y que todo lo resuelve el día que va, y el tercero el constante. Nosotros siempre hablamos del concepto de meseta, que es hacer siempre lo mismo o tener un plan de trabajo. Nosotros implementamos uno que se llama planel de control, que es un sistema donde decimos lo que tenemos que hacer y hacemos lo que decimos que tenemos que hacer. Eso está en relación a la obra. Hay una etapa en que controlamos una cosa y una etapa en que controlamos otra cosa. Por ejemplo, en las excavaciones mediremos los anchos de las excavaciones, la profundidad y el replanteo general. Después en el hormigón mediremos las armaduras, la calidad del hormigón, etc. Y así sucesivamente. Entonces ese es el tercero, el que está presente pero tiene un método. Creo que son sombreros que van mejorando, mira, voy cambiando la idea. El presente, el ausente, el que tiene método. El que tiene método pero además tiene una capacidad de concertación, ¿tá? De construir acuerdos. La habilidad blanda ya. La habilidad blanda. Ya hay una habilidad técnica, pero esa habilidad técnica se complementa en un caso donde el director, aparte de hacer todo lo que digo, está dispuesto a acordar. ¿Por qué digo que está dispuesto a acordar? Porque la industria de la construcción es una industria no tradicional, es una industria artesanal y que depende mucho de los actores, por lo cual es posible que existan diferencias a lo que originalmente se proyectó en esa línea fina, o que circunstancias del territorio, de la situación social, haya que modificar algunos de esos acuerdos originales. Esto requiere del director de una capacidad que produce la negociación entre el comitente o cliente y el constructor a efectos de que las partes encuentren una solución a esa situación. ¿Tá? Y el quinto es el del mal humor. El que no está dispuesto a hacer esto. El director de obra gruñón. Exactamente. A veces me pasa, pero yo me podría catalogar en la cuarta categoría, pero a veces paso a la quinta categoría, que ahora voy, es el no concertador, que es el que va a trabajar sobre la tensión entre el constructor y la dirección de obra y el comitente. ¿Tá?
El modelo anterior del sombrero con la pluma hablaba de un director de obra que acordaba para llevar adelante y solucionar las situaciones de crisis. Este solo se confronta para solucionarla. Busca el conflicto como método. Busca el conflicto como método. A veces lo resuelve, ¿eh? Yo no lo aconsejo, pero a veces lo resuelve, dejas mucho y producís a veces tensiones que no se reparan con el tiempo. ¿Tá? ¿Hay correlación entre ACB y dirección de obra? Hay una absoluta correlación, por eso yo no tuve ninguno todavía. Claro. Ese formato de director de obras que es muy común, donde el director puede combinarse con el ausente o el presente, pero que instala mucho la demanda desde lo que puede hacer la empresa constructora. Ese es un modelo que no ha sido exitoso. El espacio de éxito en una obra es que el acuerdo entre constructor, director y comitente esté presente siempre, y que cuando haya una dificultad todos los actores estén al tanto de esa dificultad y tratemos de resolverla entre todos. Y otro sombrero no se te ocurre, pero capaz que me queda la idea de la comunicación, Sebastián, digamos, que sería como herramientas más que cualidades. Este trabajo pero también son actitudes, por sí, lo tanto... también. Bueno, pero el concertador es comunicador. Si vos no estás dispuesto a comunicarte, no vas a poder lograr nada. Claro, no te hablo de orden de servicio, no te ha pedido, que es la forma tradicional de comunicarnos, o la legal, sino la de el espacio, casi te diría íntimo, de una reunión de coordinación donde el que está preocupado muestra su preocupación y los demás ven qué pueden hacer por esa preocupación. Claro, es totalmente distinto a hágase tal cosa porque pasé y vi que... Iba a decir jodete, pero no, es jorobate, es un problema tuyo. Claro. Esa situación tiene que ser el último de todo eso. Hay dos temas que me anoté acá mientras te escuchaba. Una... Perdóname que me faltan 3 sombreros, pero la próxima los pero traigo. en cualquier momento lo sacamos. Sí, sí. Hablaste mucho como director de obra, pero siempre en plural. Sí. Si estamos en el momento de excavación, vamos y medimos. Sí. Y antes dijiste que lo puedo hacer por sí o por otro, pero más allá de el por otro. Hoy por hoy la dirección de obra es una actividad individual o cada vez más colectiva. O sea, hay un director que firma, sí, pero hay un director que tiene un equipo para la dirección. Depende de la envergadura, la escala de la obra. Es posible que una escala diminuta permita un director de obra, pero también tiene que ver con el modelo que vos ofrezcas de los 4 sombreros. Mi organización es colectiva. Yo soy la cabeza de un equipo de trabajo que tiene como 3 o 4 paradigmas. Una es que yo siempre firmo porque soy responsable, siempre hay un residente en la obra, siempre hay una persona del equipo en la obra, y después hay un semi-senior que hace el apoyo del detalle fino con el director de obra. Esa es una estructura que se repite bastante. El director de obra que está firmando porque tiene 5 o 6 obras, un director de obra que reparte de esas 5, 2 cada uno, para decirlo de alguna manera, y un equipo en cada uno de esos equipos. O sea que en realidad cuando yo digo vamos es porque vamos, no va uno solo. Eso, pero te digo, depende de la obra. No es posible una obra de envergadura de más allá de los 1000 metros que uno piense que... Yo no te quiero preguntar cuántos directores hay en la obra de tu señora en Avellaneda. No, eso no. Eso es una obra muy particular, sí, de alta tecnología. Hago un paréntesis antes de ir al último tema que me había anotado. Vos hablaste... Qué serio que estoy, ¿no? No, somos personas serias, sí, pero no solemnes. Este tema me pone nervioso. Sí, claro, te moviliza interiormente. Sí, ahora vas a ir a quejarte con tus comitentes. Sí, qué poco que estoy cobrando, voy a decir. Hablaste de la figura, a pasar, del residente en obra. Sí. Y es un tema que alguna vez conversamos en los pasillos, ¿no? Qué interesante sería generar, igual que en medicina, que está la figura del residente, dentro de la formación del arquitecto o del ingeniero civil, una figura de residente en obra. Sí. Hacer una residencia en obra de 1 año, sí, de la mano de un buen director de obra, de un jefe de obra, dependiendo, sí, del rol que vos prefieras, pero realmente que el profesional de la arquitectura que egresa tenga horas de recorrido de obra. Es una idea que viene rondando el espacio de la matrícula hace años.
tiene una pequeña traba, que no todos los estudiantes avanzados se reconocen como parte del aparato productivo, sino del aparato proyectual, ¿tá? Para definir en términos así como políticos. Hay un grupo que no tiene todavía la vocación o no descubrió la vocación de estar en obra y piensa que se va a ganar concursos internacionales de arquitectura. Claro, pero lo mismo puede pasar. Con los médicos es más difícil porque como que quedan afuera, claro, totalmente. Bueno, pero pasa en otras profesiones de salud, psicología, por ejemplo, que no todos los egresados de psicología hacen residencia. Algunos se animan a atender con la matrícula de grado o haciendo un posgrado más bien teórico, salen y atienden. Pero hay otros que prefieren ir, prepararse un examen, ir a un hospital público 4 años como residente, cobran, tienen un salario, es discutible la palabra ahí salario, pero tienen un honorario, y están los concurrentes que salieron más abajo en la lista y van gratis, o sea, van a aprender. Digo, estaría muy piola. Sí, es posible. Es un modelo que es una discusión que está muy instalada, la que vos planteás. De hecho, en nuestra materia de grado en la facultad hacemos un poco eso. Nosotros en la materia que se llama práctica de organización de obra intentamos de manera semiprofesional este proceso. De hecho, hemos participado en varias actividades con otras materias de otras facultades sobre la práctica profesional. O sea, nuestra materia siempre pensó en esa historia y en la facultad también se está pensando. Hay un primer esbozo en el nuevo ajuste a partir de la CONIAU de la práctica profesional asistida. Pero no está dirigido exclusivamente a la obra, está dirigido al campo de la industria de la construcción. Este proceso está en modificación y yo entiendo que en los próximos 5 a 10 años se va a estabilizar. También es cierto que hay facultades y universidades que han descubierto esto y han empezado a formatear carreras para cubrir ese espacio, ¿tá? Espacio que originalmente lo tenía el maestro mayor de obras, que era una carrera secundaria. Claro, sí, claro. Vos lo estás orientando más hacia el arquitecto técnico. Exactamente. El aparejador. Históricamente llamado aparejador en Europa o en España específicamente. Ahora arquitecto técnico, que es una subvariante de la arquitectura como concebimos nosotros, que hace las veces de responsable del proceso productivo. La última pregunta. Vos hablaste de las tensiones entre la dirección de obra, la constructora, entre la dirección de obra y el comitente. Sí. Y en un momento me acuerdo cuando estábamos en el viejo salón de clases de la escuela, en el 9º piso, salió la figura del gerenciador. Sí. Y yo no sé si lo soñé o vos efectivamente lo dijiste, habría que ir a buscar la grabación, que el gerenciador surge en parte por un diálogo entre sordos. Sí. Director de obra que no escucha a un constructor que no escucha. ¿Cuál es hoy? Esto pasó hace como 10 años. Tu opinión, digamos, después de 10 años más de ejercicio. Sigue siendo la misma. Si bien el gerenciador ya ha aparecido como una forma contractual específica, en esa instancia era alguien que reemplazaba al director de obra y en parte a las empresas constructoras. Era alguien que hacía la dirección de obra, pero además coordinaba la subcontratación, haciendo desaparecer el formato de la empresa constructora. Es un modelo muy complicado que fue concebido para ahorrar costos. Ese modelo avanzó, pero en el fondo es un modelo de dirección de obra tradicional. ¿Por qué se denomina gerenciamiento? Primero porque antes se decía gerente de prensa, ahora se dice social media. Es lo mismo, entonces queda mejor en el ámbito corporativo y en la lógica productiva una palabra gerenciamiento y no director de obra. Entonces, en cierta manera cubrió eso, en cierta manera cubrió algunos sobrecostos de las industrias de la construcción. No voy a decir que eran caros en este lugar, pero había como un sobrecosto a partir de la complejidad de hacer una obra completa. Entonces eso figuró. Con el tiempo esa figura se fue virando al gerenciamiento de fideicomisos o de inversiones de un grupo de personas. Entonces el que gerencia es el que toma la inversión, la dirige, selecciona y arma un proceso mucho más complejo que el director de obra, ¿está? Y entonces en este espacio el director de obra ha retomado cierta importancia. Igual en las obras grandes ha desaparecido el estudio tradicional de dirección de obra y fue tomado por consultoras, organizaciones profesionales no individualizadas con personas, para decirlo de alguna manera, ¿está? Eso es una forma que se parece al de gerenciador. Ya no es Orrego Angeloma el director de obra, sino
consultores técnicos asociados. Claro. Y detrás hay un grupo. Y detrás están Arrego y Encilomé. Exacto. ¿Querés ser socio? No me falta la matrícula, Sí. todavía no. Bueno, pero no te me dan damos la el matrícula. título. Juan Carlos, muchas gracias por habernos por favor, acompañado. sí, la pasamos muy bien. Muy linda conversación. Esto va a ser un ciclo de ir conversando sobre algunos roles vinculados al ejercicio de la profesión. Porque, Traigan un jefe de obra. claro, vamos a hacer el ping-pong con el jefe de sí. obra. Que podés venir vos también, fuiste jefe de Sí, obra. pero ya no. De obras importantes. Tenía pelo. Pero bueno, no. ¿tenés algún conocido jefe de obra? Alguno para otro. Algún víctima. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Continuamos en Radio Cámara. No se olviden de suscribirse al canal de la escuela, al canal de la radio, para estar al tanto de todas las novedades que vamos subiendo en redes sociales. Hasta la próxima.